El sol comienza a esconderse al caer la tarde, y los animales buscan su querencia para pasar la noche. Ha llovido por varias horas, los caminos están anegados y a la distancia el repicar triste de una campana anuncia que el día va llegando a su fin. La gente apresura el paso para encerrarse en sus casas. Las luces son apagadas y puertas y ventanas son atrancadas. Las calles se van quedando vacías. La noche empieza a llegar y los caminos no son un sitio seguro para transitar. Es entonces que a puerta cerrada empiezan a aparecer las viejas historias de los abuelos, aquellas que solo se cuentan como una conseja en familia cerca del fogón, en que se narran cosas que mucha gente ya no cree. Como parte del servicio social propio de su nueva profesión de médico, Martín fue enviado a una apartada comunidad en lo alto de la sierra. Estaba muy emocionado de poder ayudar a la gente, pero al llegar encontró mayormente con desconfianza. Lo veían tan joven que les parecía muy inexperto, y algunas personas decían, este tampoco va a durar. Tan solo un par de personas lo vieron con buenos ojos y lo recibieron de la mejor forma posible, ya que llevaban meses sin un doctor en el rancho. Así que lo acomodaron en una buena habitación en casa de uno de ellos y el resto se encargaba de darle comida o cualquier otra cosa que necesitara. Queriendo o no, finalmente todas las personas tuvieron que aceptarlo porque no tenían a nadie más a quien recurrir. Poco a poco fue ganándose un lugar entre la gente. A Martín se le veía constantemente ir y venir a pie a altas horas de la noche para atender a algún enfermo en su propia casa. Pero había siempre alguien que lo acompañaba, alguien que no dejaba que a cierta hora Martín estuviera en la calle, y aunque el rancho era pequeño, tampoco querían que se perdiera. Lo cuidaban. Martín entendía que aquellas eran unas raras atenciones y recomendaciones, pero en su afán de querer integrarse, de buena gana hacía caso de ellas. Sin embargo, una madrugada que llovía, escuchó ladrar y aullar a los perros. El joven médico se levantó de su cama y salió a la calle a ver de qué se trataba. Distinguió entre la lluvia alejándose una figura femenina y encontró en el suelo un rastro de sangre que el agua empezaba a llevarse calle abajo entre las piedras. Martín fue tras ella y con ímpetu le rogaba a aquella mujer que se detuviera, identificándose como médico y ofreciendo ayudarla. Sin embargo, la mujer parecía ida, solo caminaba mecánicamente hacia el frente con la cabeza agachada. Los rígidos y lentos movimientos con los que se desplazaba hicieron pensar al joven que se encontraba muy mal herida, así que aceleró su carrera para darle alcance. Fue tan fácil llegar hasta ella. Realmente se movía más rápido de lo que parecía, pero al estar cerca, Martín notó en ella las ropas viejas y rasgadas y también notó la cabellera muy alborotada. Eso puso más nervioso al médico, pensando que algo muy malo le había pasado a aquella mujer. Pero no fue sino hasta que tocó su espalda que en ese momento ella se dio la vuelta, mostrando un rostro descarnado, de cuencas vacías, emitiendo un lastimero grito de dolor en la cara del joven, que cayendo hacia atrás, preso de un pánico indescriptible, sintió helarse la sangre. Se levantó como impulsado por la adrenalina que corría por todo su cuerpo, y ésta lo obligó a salir huyendo despavorido de aquel rancho a esas horas de la noche. Nadie volvió a saber de él. De ese modo, el rancho perdía uno más de sus doctores. Todo por guardar el secreto de las apariciones de aquella mujer a la que llaman la mujer de la noche, mujer a la que en otros lugares llaman Yoquel y que el pueblo conoce como la Llorona, espanto al que ellos están muy acostumbrados y han aprendido a lidiar con sus miedos a través de los siglos, pero no así los citadinos, que hace mucho olvidaron que cosas como estas también existen. Hubo un tiempo en el que el pueblo cayó en la miseria, en la desolación. Fueron tiempos duros, difíciles, pero poco a poco la comunidad fue saliendo adelante. Sin embargo, no fue suficiente.
pues la ambición de algunos hizo que las familias más humildes sufrieran necesidad. La gente tuvo que adaptarse para no morir de hambre. La diferencia entre las clases sociales era muy marcada. Quien tenía la posibilidad siempre ambicionaba más, y quien no tenía mucho, era muy complicado el poder llevar algo a la mesa para poder darle de comer a su familia cada día. Entonces, fue la bondad de la Madre Tierra que los ayudó a salir adelante. La gente consumía lo que el campo les ofrecía. También dependían de lo que producía la siembra del maíz, la del frijol y la calabaza fueron bases fundamentales para la subsistencia de la gente. En aquel tiempo vivía en el pueblo don Abel, un hombre de trabajo de toda la vida. Desde pequeño ayudaba en las labores del campo, a cuidar las chivas y borregas de la casa. ¿Escuela? ¿Cuál escuela? No había mejor escuela que la vida misma. Don Abel creció y formó su propia familia, dedicándose a la venta de leña y de carbón, actividad que mantenía y mantiene hasta la fecha algunas familias de la comunidad. Don Abel era de los que acostumbraban a levantarse muy temprano para aprovechar el día y no trabajar con el rayo del sol. Se regía aún por el conocimiento heredado por su padre y su abuelo. Tenía un reloj biológico que lo alertaba para despertarse muy de mañana y aún así para asegurarse de la hora a la que salía de su chocita para mirar el cielo y ver la estrella de la mañana, la misma que lo orientaba para saber la hora. Pero esa mañana en especial era muy fría. Eran los inicios de noviembre, tiempos cuando se hacían sentir las primeras heladas. El frío de la madrugada era mucho, pero aún así don Abel se despertó y empezó a preparar sus cosas. Se abrigó y trató de no hacer ruido para no despertar a su esposa que dormía plácidamente. Colocó su itacate en su viejo morral de ixtle e iba a salir cuando su esposa se enderezó y le dijo: «¿Ya te vas, viejo?» «Sí, mujer, regreso Dios mediante temprano. Que Dios te acompañe». Colocó las herramientas que utilizaba sobre el lomo de su mula, la parda, y salió apresuradamente tan rápido que en esta ocasión se le olvidó levantar la vista como de costumbre al cielo para buscar la estrella de la mañana y saber la hora. Tomó el antiguo camino real hacia la salida sur del pueblo. La costumbre de la gente mayor en el campo es levantarse muy temprano e ir a trabajar a la labor. Don Abel, al pasar frente a la iglesia, se santiguó y siguió en paz su camino. «¡Arre, parda! ¡Mírala!», le gritaba a su mula al salir del pueblo. A la altura de los primeros terrenos de siembra, caminó con paso apresurado, pero casi al llegar al puente del aparejo, sin querer, levantó la vista al cielo y entonces se dio cuenta de que se había levantado más temprano que de costumbre. «¡Ay, ya cosa! Mira pues, ¿y a dónde voy tan temprano? No te digo, mano. Carajos, si son más o menos las 4 o 4:30 de la mañana», se dijo a sí mismo con un poco de muina. Al ver la estrella, supo por su posición que era demasiado temprano, así que al llegar al puente del aparejo, decidió buscar un lugar para sentarse. Vio un buen árbol de pirul, amarró a la parda y acto seguido puso a un lado su bastimento y poniendo la copa del sombrero como almohada, se acomodó y se acurrucó bajo el árbol. No terminaba de acomodarse cuando escuchó el galopar de un caballo que se acercaba, seguido de un relincho, acompañado del aullido nervioso de algunos perros que ladraban a la distancia. Esto lo puso un poco tenso. ¿Quién andará a estas horas en el camino? Ha de ser gente de la hacienda que madrugó y ya se va a trabajar también. Eso se decía a sí mismo para darse un poco de valor. Pero de pronto el ambiente empezó a cambiar. Se tornó frío, pesado. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. En un instante, salido de la bruma, vio llegar al galope a un jinete entre la penumbra, el cual montaba un caballo negro azabache. El animal era imponente y muy nervioso. El hombre sobre el caballo vestía como un chinaco, espuelas en las botas, pantalón negro con botonadura de plata, camisa y chaqueta negra, pero lo que más resaltaba en él era el gran sombrero de ala ancha, tan ancha que no se le podía ver bien el rostro. El jinete se detuvo y aunque no podía verle, sintió que lo miraba fijamente y dirigiéndose a don Abel,
le dijo. «¿Qué hace ahí, amigo?» «Buenos días, patrón. Me llamo Abel. Me levanté más temprano que de costumbre y cuando me di cuenta ya estaba lejos de su pobre casa. Estoy esperando que aclare el día un poco más para seguir mi camino. Voy al monte a traer un poco de leña, señor. Me gano la vida vendiendo cargas de leña y carbón y ocote en el pueblo», le contestó. Don Abel empezó a ponerse nervioso, pues el caballo no dejaba de bufar, de moverse. Era un caballo muy brioso y la voz grave del jinete era muy peculiar. «Veo que te está apretando la necesidad, pues». «Al cabo sí, patrón. Los tiempos son malos y la necesidad siempre está en la puerta cuando se tienen muchas bocas que alimentar». Don Abel sentía estremecer su cuerpo. Empezó a notar algo raro en el ambiente. Sabía que algo no estaba bien. El jinete, con voz pausada, le dijo lo siguiente: «Miro tus necesidades, pues, y quiero ayudarte. No te asustes. Déjame decirte que yo ya no pertenezco a este mundo de los vivos. Soy un alma que vaga en pena por los caminos desde hace mucho tiempo. Debido a los actos que hice en vida, Dios no me permite descansar», dijo con voz muy grave. En ese momento, don Abel, muerto de miedo, lívido, con la mandíbula y las manos temblando, sintió que lo jalaban de los cabellos. Su piel se erizó y su corazón aceleró su ritmo. «Yo en vida no fui un buen hombre. La ambición y la avaricia me poseyeron. En vida yo tenía una posada aquí en el pueblo, sobre este mismo camino por donde pasaban los arrieros, y cuando algunos de ellos venían ya de regreso y les agarraba la noche, se hospedaban en mi posada. Y era cuando me daba cuenta que algunos de ellos llevaban buenos centavos, oro o plata. Así, cuando ellos se marchaban, yo y mi gente los esperábamos más adelante y los asaltábamos y les dimos muerte. Fue así como hice mi fortuna, pero a pesar de tener una vida cómoda, fui un avaro. Nunca ayudé a nadie y como no tenía confianza en nadie tampoco, los centavos los vine a enterrar aquí». Don Abel sentía que su alma se le escapaba del cuerpo. La saliva le sabía amarga, aunque la boca la sentía seca y el cuerpo no respondía. Solo podía escuchar a aquel jinete sin moverse. No podía creer que estaba ante un alma en pena. Desgraciadamente para mí, morí en uno de los asaltos, pues en cierta ocasión nos sorprendió uno de los arrieros. No me di cuenta que llevaba un arma escondida. Jaló más pronto que yo y me dio muerte. Como verás, morí sin disfrutar de todos los centavos y el oro que acumulé en vida. Y ahí están todavía. Son 6 barriles llenos y serán tuyos. Solo quiero pedirte que tienes que utilizar parte de ese dinero para ayudar a la gente necesitada. Manda a hacer varias misas por el eterno descanso de mi alma y lo demás déjalo para ti, que es bastante para que vivas una vida sin privaciones. Por último, para poder acceder a ese dinero, tienes que volver otro día a medianoche. Tienes que venir solo y rascar para sacar lo que hay ahí», indicándole el lugar con una de sus manos. En ese momento, don Abel volteó a mirar lentamente como pudo hacia el lugar donde se le indicaba, pero cuando regresó la vista hacia el jinete, este había desvanecido en el aire y solo se escuchaba una terrible risa en el ambiente. Los perros seguían aullando, ladrando. El terror se apoderó de él, tanto que ya no fue al monte. Apenas podía moverse aterido de frío y de miedo. Tomó a su burra la parda y se regresó a su choza, volviendo el estómago varias veces por el camino, sintiendo un terrible espanto en el alma. Desde ese momento, don Abel no pudo encontrar la calma. Se decía que sus ojos veían lo que otros no. «Ahí está, ahí, decía por las noches, pero nadie veía nada. Así pasaron varios años. Enfermo de miedo, don Abel nunca superó esto, pues poco a poco su salud fue agravándose. La gente decía que don Abel le habían robado el alma. Tiempo después, una mañana, al no responder a su llamado,
Su esposa y sus hijos lo encontraron muerto con una expresión de terror en el rostro. Esta, pues, es una de las asombrosas historias acerca de un charro negro que vaga por las noches como alma en pena por los caminos, al que la avaricia lo condenó a vagar por los caminos reales, siempre en busca de quien quiera quedarse con su oro, para así tener un relevo que le permita finalmente poder descansar en paz.